hasta por 5 minutos. Perdón, hasta por 10 minutos. Perdón, Espero antes. ofrezco disculpas. Sí, gracias, espero antes. Muchas gracias, presidenta. Pues este dictamen que las Comisiones Unidas y que dictaminó la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre derechos de personas con discapacidad, derechos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pues responde de alguna manera a ese parlamento que el senador Eduardo Ramírez nos propuso en este Senado y que senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios pues organizamos, sacamos adelante, y uno de los temas más dolorosos, uno de los temas más sentidos de las personas con discapacidad es precisamente no poder ser incluidos en las empresas para desarrollar un trabajo, que el trabajo siempre, como sabemos, dignifica y además que le permite a las personas pues grados de autonomía por recibir un ingreso a partir de su trabajo. Fue algo reiterado en ese Parlamento y pues desde aquí les decimos como Comisión de Trabajo y Previsión Social y bueno, como Pleno del Senado de la República, que estamos respondiendo a ese Parlamento de personas con discapacidad y son los primeros pasos y seguramente todos y todas ustedes tienen y podrán elaborar diferentes propuestas sobre lo que ahí se dijo y el compromiso que tuvimos en este Parlamento. Como decía ya la presidenta, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, acudo a esta tribuna a presentar a consideración del Pleno el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad, y agradezco al presidente de la Comisión de Trabajo me dé la palabra porque efectivamente son dos propuestas que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha puesto a su consideración, además de esta propuesta remitida del Congreso del Estado de Oaxaca. Nuestro país ha avanzado en la última década para reconocer, respetar y promover los derechos de personas con discapacidad. A pesar de ello, en materia de inclusión laboral, las modificaciones legales y las políticas públicas implementadas se han quedado cortas, pues se mantiene una baja tasa de empleo entre esta población. De igual forma, no existen mecanismos adecuados que eviten la discriminación que sufren día con día en el ámbito laboral las personas con discapacidad, que se agrava cuando se trata de mujeres o personas indígenas. La aprobación de este dictamen no es una muestra de buena voluntad, sino un acto indispensable de justicia. Estamos hablando de más de 7% de las y los habitantes del país. Se calcula que más de 6% de la población en México vive con discapacidad, esto es, 1 de cada 15 personas. Tomando en cuenta los datos del INEGI sobre el tamaño promedio de los hogares, 3.5 integrantes, diríamos que una persona con discapacidad vive en cada 4 hogares. La mayor parte de ellas enfrentan varias formas de exclusión y de acuerdo con CONAPRED, apenas el 38% tienen alguna participación económica en el 2018, que es el último dato ofrecido en la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Es momento de derribar los muros que marginan a millones de personas del empleo y con ello saldar la deuda que tiene el Estado mexicano con esta población. Deuda que ha condenado a diversas formas de dependencia respecto a familias, organizaciones y el Estado para cubrir sus necesidades, dependencia que es contraria al principio y objetivo de autonomía que reconoce el régimen de derechos humanos vigentes. Quisiera destacar en este dictamen se orienta a cumplir con 2 mandatos impostergables. Uno, derivado de instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, y otro que proviene de criterios judiciales en que se ha caracterizado la discapacidad como, cito,
resultado de la interacción entre las personas y las barreras derivadas a actitud y al entorno. ¿Por qué nos parecen tan importantes estos criterios? Porque dejar atrás una visión paternalista o asistencialista que no considera a las personas con discapacidad no como sujetos sociales. En cambio, los instrumentos internacionales, bajo la interpretación de la Suprema Corte, implican que la vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad no es resultado de su propia naturaleza, circunstancias o capacidades. Es consecuencia de estructuras físicas y psicológicas que las excluyen, las apartan de diversas esferas de la vida cotidiana y les impiden la plena realización de sus derechos. Con esta reforma empezamos a remover los obstáculos y reducir las brechas de participación laboral de las personas con discapacidad. En este documento se reforman y adicionan diversos artículos, que son 15 en total, de la Ley Federal del Trabajo, que en síntesis contienen lo siguiente. En primer lugar, se establecen las obligaciones y responsabilidades de autoridades locales y federales, así como de la parte patronal. Se regulan los procesos de contratación, permanencia, capacitación, formación y promoción laboral. Se establecen obligaciones para la Secretaría del Ramo para desarrollar programas en conjunto con las entidades federativas. Es importante recordar que hoy la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, establece únicamente la obligación de promover el empleo de personas con discapacidad sin que se consideren otras medidas integrales para su cumplimiento. Se incorpora el derecho de las personas con discapacidad a solicitar ajustes razonables a sus empleadores, lo que les permite un mejor desempeño de sus funciones y redunda en una mayor productividad. Se establecen acciones afirmativas para los procesos de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación, ya que en estos momentos es cuando comienza y se reproduce la exclusión laboral. Un avance destacado es que los centros de trabajo de más de 20 trabajadores deberán ofrecer 5% por lo mínimo de sus empleos a personas con discapacidad. A fin de cumplir lo anterior, se establecen diversos lineamientos de asesoría, comunicación y promoción que se necesitan para llevar adelante la reforma hacia un auténtico cambio cultural en donde la convivencia en condiciones dignas sea un criterio compartido en los centros de trabajo. Estamos dando un gran paso para cumplir con los mayores desafíos en derechos laborales de México, contemplar un trabajo para personas con discapacidad, con capacitación, salario remunerador, condiciones accesibles, seguras y saludables, siguen las líneas de las definiciones de la OIT sobre trabajo digno y decente, así como los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que remover las barreras que permiten la realización de las personas con discapacidad necesita una fuerte inversión y acciones afirmativas en que se planteen medidas para dar de inmediato acceso a empleos, espacios educativos y programas incluyentes. Por eso es que tenemos también la tarea de llevar a nuestros territorios el trasfondo de esta reforma, redoblar el diálogo con las empresas, gobiernos y organizaciones en cada entidad federativa para que puedan plantear cómo colaborar en este esfuerzo. Por todo lo anterior, finalmente, esperemos y nos sumemos todos y todas a este dictamen para ir dando respuesta a ese Parlamento de personas con discapacidad, donde se propusieron reformas legislativas específicas. Decía una de ellas, la posibilidad de la inclusión laboral
para sumar, para fomentar la autonomía y el autocuidado como una alternativa viable. Termino, presidenta, que después de esta votación continuemos en este camino para conjuntar esfuerzos y equiparar las oportunidades, que nunca más una condición o circunstancia física o psicológica signifique una desventaja. Muchísimas gracias por su atención.